En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero surge la pregunta, muchas personas tienen, o muchas religiones, tienen una idea de Dios y Jesús, y otras religiones tienen otra idea de Jesús, de Dios. Pero aquí está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? Muchas religiones dicen, pues el verbo es Dios, porque ahí dice, ¿no? Ese versículo de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, el verbo era Dios. Así dice, el verbo era Dios. Entonces, pues el verbo es Dios, porque Dios es la palabra. Y sí, tienen razón, efectivamente, este capítulo 1 y este versículo 1, siendo el primer versículo del capítulo de Juan, empieza igual que el primer versículo de la Biblia. En el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que trabajó? Desde el primer versículo, desde el primer versículo de la Biblia, vemos el trabajo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero acá, el versículo que estamos considerando el día de hoy, habla de en el principio, o igual, empieza exactamente con las mismas palabras, en el principio. Génesis 1.1, en el principio. Juan 1.1, en el principio. Empiezan igual. En Génesis 1.1 habla de la obra de Dios. En el principio creó Dios. ¿Y qué habla Juan 1.1? En el principio. En el principio, ¿quién era? El verbo. Dios, ¿cómo creó? Dios creó con la palabra. Así es como Dios creó, ¿no? En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está hablando de Dios, el versículo 1 de Juan, el versículo 1 de Génesis está hablando de Dios. Ambos están hablando de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? De pronto, si hay alguna diferencia entre el versículo 1 y el versículo 1 de Génesis y de Juan. ¿Hay alguna diferencia? No. En ambos está hablando de Dios. En el uno habla del trabajo de Dios, en el otro dice cómo fue que hizo el trabajo. Porque está diciendo en el principio era el verbo. Todas las cosas cómo fueron hechas por la palabra de Dios. Así todas las cosas han sido hechas. Hay un versículo que es muy parecido que está en Hebreos. El versículo 3 del capítulo 1. Hebreos 1.3 dice, de Jesús de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así dice, ¿no? Está hablando de la palabra. Pero ahora, si a alguien no le queda claro a qué se refiere esto de el verbo, ¿quién es el verbo? Porque aquí dice el verbo era Dios, así dice, ¿no? El versículo que leímos hoy, el verbo ¿quién es? Dios. Pero para que quede más claro, ¿quién es ese verbo? En el versículo 14 de ese mismo capítulo 1 de Juan, ahí dice quién es el verbo. Miremos ese versículo. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así dice, ¿no? Vimos su gloria. Ya sabemos, consideramos hace poco Isaías capítulo 42, versículo 8. ¿Dios va a dar su gloria a alguien? A ninguno Dios dará su gloria. Pero aquí, ¿qué dice este versículo? Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué si Dios no comparte con ninguno? Cuando en la Biblia dice ninguno, si Dios no comparte su gloria con ninguno, ¿por qué la gloria de Jesús y la gloria de Dios es la misma? Aquí está diciendo el versículo 14 que ese verbo que se nombra en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquí que dice el versículo 14, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿A quién es al que llamamos el unigénito? A nuestro Señor Jesucristo. Pero es que el versículo 1 dice,
El verbo era Dios, o sea que Jesús es Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice Independiente de no sé qué religión estés, no sé qué te han enseñado, pero la palabra nos habla quién es nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por medio de Él subsisten. Todas las cosas que existen han sido creadas y se mantienen por Él. Dios, ¿quién es Dios? Jesús. Lo leímos hoy. No estamos diciendo algo doctrinal, no. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Si la tierra estuviera un poco más alejada, si pudiéramos mover la tierra, alejarla, no sé, unos 2, 3 kilómetros más del sol, solo 2, en ese momento la tierra está a millones de kilómetros del sol, millones. Pero esa distancia que tiene del sol, esos kilómetros que tiene del sol, esa distancia es exacta. Donde se llegue a alejar un poquito más, ya no hay vida, no puede haber vida. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Al fin, ¿quién? ¿Dios o Jesús? Nuestro Señor Jesucristo, Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es difícil de entender para nuestra lógica, para nuestro punto de vista. Y peor aún si hemos estado adoctrinados en alguna religión específica. Te invito a que creas única y exclusivamente a la palabra de Dios. Única y exclusivamente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí está la vida. No hay vida fuera de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Quién es la vida? Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de la Biblia quién es nuestro Señor Jesucristo. Para los hombres es una locura pensar que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros. Las personas dicen, muéstranos a Dios. Las personas, por la altivez de su rostro, dicen, no creo que exista Dios a menos que me muestres a Dios. Pero aquí estamos viendo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solo eso, sino que nos dejó un legado. Los historiadores hablan de Él. No es un invento, como algunas personas dicen. Estuvo entre nosotros y sus palabras quedaron registradas para que nosotros las pudiéramos leer. Nadie tiene excusa al decir que nunca ha estado cerca al conocimiento de Dios, porque todo el mundo tiene la posibilidad, pero Dios no encaja en el pensamiento de las personas. La única forma de que las personas puedan creer en Dios es que se nieguen a su pensamiento. Ayuda a las personas que vieron este video a que se nieguen a su pensamiento para que puedan creer verdaderamente en Dios, no en el Dios de sus pensamientos. Ese no lo van a encontrar. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.